En nuestro clásico de los jueves, los primeros pasos de Saturno en Aries, aquí con Negrito y con Rafa querido, pues bienvenidos queridos astrólogos a nuestro clásico de los jueves. Hoy vamos a hablar de el camino que está haciendo Saturno desde el 25 de mayo al 1 de septiembre, que es como la entrada, el sabor que nos viene a dejar después 2 años y más de 2 años y medio Saturno en Aries. Querido Rafa y Negrito, bienvenidos. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, acá los saludamos, contentos los dos de estar aquí. Aquí Negrito saluda. Hay que enviarle un poquito de energía positiva, Negrito. Anoche tuve una noche de pesadillas, ¿sí? Al dormir se hacía gestos como que estaba soñando y bueno, al haber estado 3 años en la calle, capaz tiene recuerdos de peleas con perros, de carros, coches que lo estaban por agarrar, entonces no tuvo una buena noche. Entonces, bueno, acá aprovecha para saludar. Él tiene acá ya su panuelo, tiene su abrigo que ya tiene otro color, otro nuevo look. Así que ya está preparado para esta temporada de invierno por estos lados. Bellísimo, nuestro querido Negrito. Eso mismo. Bueno, aquí estamos para hablar de los primeros pasos de Saturno en Aries. Tengo que confesar que para mí este programa es un desafío hacia mí mismo, hacia mi Mercurio, porque tengo muchas imágenes sobre el Saturno en Aries que voy a ver de qué forma puedo llegar a justamente materializarlo en palabras, ¿no? Propio de Saturno. Yo considero, querido Juan Carlos, que esta entrada de Saturno en Aries, que se dio el último 25 de mayo, la otra vez lo hablaba con un astro colega que habíamos hecho un programa y un poco es la soberanía del ser. Es un poco de qué forma podemos empezar a construir una autonomía y una consolidación de los deseos propios arianos. Un Saturno en Aries, yo considero de que se trata de, primeramente, delimitar el espacio personal y poder comprender cuáles son las motivaciones que se pueden llevar a cabo para poder llegar a una materialización y que eso nos genere en consecuencia y durante el proceso una investidura saturnina y una autoridad propia sobre uno mismo. Es muy distinto que un Saturno en Capricornio que tiene ciertos lineamientos hacia un deber ser o lineamientos tradicionales o lineamientos que ya están predeterminados. Acá es un poco como armarse uno mismo sus propios 10 mandamientos, ¿no? Es como hablar, es como tallar en piedra esas tablas de Moisés, pero para con uno mismo. Por eso yo creo que esta soberanía del ser es la forma en que Saturno puede expresar para generar bases, acciones y un deseo disciplinado, ¿sí? Por eso la caída de Saturno en Aries se puede interpretar también como que es el freno de mano o el punto muerto en el carro, en el automóvil, en donde Aries pareciera que no puede avanzar. ¿Pero por qué pareciera que no puede avanzar? Aries es el signo más veloz del zodíaco y Saturno es el dios del tiempo. Entonces ahí es donde aparece justamente toda una estructura que se necesita para poder avanzar sobre seguro. Yo creo que esto es cuando este Saturno en Aries tiene que ver cuando uno hace las cosas por uno mismo, más allá del otro, más allá del qué dirán, porque Saturno, si bien busca su estatus, no es el Sol, ¿no? Que está buscando cierto feedback. Entonces, bueno, yo creo que es una construcción de la propia individualidad. Me encantan esas descripciones que acabas de hacer, Rafa. Me dejaste reflexivo totalmente por la comunión que puede llegarse a hacer entre lo rápido y el tiempo, entre, entre la autonomía y la necesidad simplemente de salir por todas, entre la capacidad de ordenarnos y ponerle método a la vida para ser más dueños de nosotros mismos, como generar una autoridad propia. O sea, qué bonitas palabras. Mirándolo a nivel psicológico, para mí eso se hace cuando tú te permites ser adulto, cuando tú dejas de ser hijo y pasas a ser dueño de tu vida, cuando empiezas, en lugar de estar buscando una respuesta en el exterior
con la pregunta a una figura de autoridad o a una figura sabia, esa pregunta te la haces internamente y te permites hacer un proceso con esa pregunta, en lugar de estar esperando simplemente subordinarte a lo que dice alguien que tiene más sabiduría o más capacidades sobre el tema, te permites hacer ese proceso interno. Entonces es eso, ese freno de mano que tú mencionas es muy bonito porque no es que haya inactividad, todo lo contrario, está haciendo hervor interno para poder llegar a hacer unos procesos de autonomía. Y fíjate qué interesante, porque Saturno tiene que ver con la voz de la experiencia, no tanto de los conocimientos, eso es Júpiter, ¿sí? Saturno es la voz de la experiencia. Y para los que tenemos más de 28, 30 años, que ya pasamos por una instancia de Saturno en Aries anterior, justamente es el momento de escuchar la voz de la experiencia que nos autoriza a realizar acciones. No buscamos esa autorización en otra persona que haya tenido un recorrido, una experticia, sino que gracias a ese recorrido que tenemos, de los últimos 28, 30 años, del último Saturno en Aries, es quien nos permite darnos el aval para esto. Y para quienes tengan menos edad, empieza el hecho de una fase en el mundo adulto y maduro en el cual por primera vez se está como escribiendo la historia de la cual se va a narrar el día de mañana, ¿sí? En la cual se va a relatar. Y fíjate una cosa, fíjate qué interesante, muchas veces cuando hay una persona que está en una adicción, sea, bueno, sea una droga, sea un narcótico, sea el juego, la ludopatía, lo que más se enfoca es que la persona lo haga el cambio por sí mismo, no por el otro. No es que hago el cambio por mi amigo, por mi pareja, por mi madre, por mi familia, primero por uno mismo para poder adueñarse de ese proceso que para estos casos es un proceso que incluye un no, una restricción, pero es un no que termina siendo menos es más. Entonces fíjate cómo de alguna forma el hecho de hacer las cosas por uno mismo también en consecuencia termina generando un límite sano para muchas cosas. Entonces yo creo que esta invitación de Saturno en Aries es la de poder ponernos como prioridad y ahí es donde aparecen los límites. Porque si buscamos primero poner el límite para después ser la autoridad, estamos haciendo el proceso inverso. Autoridad, digo, autoridad con uno mismo, ¿eh? No autoridad sobre los demás, que se entienda. La soberanía del ser, a eso me refería. Entonces me parece que este Saturno en Aries, lejos de querer invitarnos a que frenemos las acciones, a que veamos que los desafíos son cuesta arriba o que son titánicos, justamente es el estímulo para que el guerrero pueda saber que a largo plazo va a tener sus frutos. Y eso que estás mencionando, Rafa querido, es prioritario con Saturno, porque cuando tú no haces las cosas de adentro hacia afuera, estás simplemente subordinándote a un mandato externo. Eh, Cuando haces las cosas de adentro hacia afuera, estás eligiendo. Es muy distinto, ay, me toca ir a recoger a mi hijo del colegio, por ejemplo, por decir algo, porque me toca, porque es mi obligación, y uno pregunta, ¿y por qué es tu obligación? ¿Y por qué te toca? No, porque pues en mi rol de padre tengo que hacerlo. ¿Sí? Eh, entonces estás forzando tu vida a estar haciendo lo que toca por mandatos externos o familiares o deber ser. ¿Sí? Es muy distinto cuando cambiamos el me toca a elijo ir a recoger a mi hijo, qué gusto verlo saliendo del colegio, recogiéndole todas sus historias recién llegado Como y fruto de la experiencia de uno como padre. exacto, sí. Entonces, cuando lo pasamos al tema de las adicciones que mencionabas tan buenas, es muy distinto, no sé, voy al médico y me dice, no, es que tiene el hígado graso y tiene además las transaminasas no sé qué, y entonces tiene que dejar de beber, por ejemplo. ¿Sí? Tiene, o sea, llega el mandato desde afuera, porque si yo no dejo beber, me muero, el hígado entro en cirrosis, bueno, en fin. ¿Sí? Es muy distinto a entender internamente que yo elijo, elijo.
porque lo entiendo y porque sé la importante que es para mí, eh, cambiar el proceso del alcohol por algún otro, alguna otra interacción que me permita esta conexión con lo trascendente, que no sea a través del alcohol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la elección tiene un tema más de un Saturno en Aries, que está diciendo, asumo la responsabilidad de mis actos y de mis hechos porque yo soy el que elijo, yo soy Aries, yo soy el que elijo un andar. ¿Sí? Entonces, gran oportunidad para salirnos del me toca y el debo, y por eso la verdadera salida de una adicción no está en regir unos parámetros o unos mandatos externos, bien sea hasta por prescripción médica externamente, sino cuando lo hago desde adentro, por conciencia, por aprender a responder frente a ello. Y ahí está la diferencia entre un Saturno externo o un Saturno adentro. Claro, porque a la final terminan siendo acciones que lo que genera es que la estructura siga siendo sólida. En el caso que diste, bueno, si hago cosas que no corresponden en cuanto al hígado, la estructura se va a caer. Se va a caer la estructura de salud, a eso me refiero. Entonces, justamente las acciones que busca conquistar Aries es para mantener la estructura del yo, para que la máquina siga funcionando. ¿Sí? Eso es lo que me parece sumamente interesante para verlo desde el punto de vista. Por otro lado, también considero que Saturno, al estar en conjunción con Neptuno, también lo hace menos restrictivo, ya que Neptuno le da una flexibilidad mayor a este Saturno, le da una mayor capacidad de compasión para con uno mismo. Si uno empieza en un proceso de una disciplina para lograr una meta, Saturno en Aries, pero en el camino comete un error, comete un fallido, lejos de juzgarse a uno mismo, de ponerse una calificación, Neptuno permite ser compasivo con uno mismo y volver de vuelta a la ruta a seguir bajo ese andar. Al mismo tiempo, considero de que Neptuno alimenta a Saturno de sueños, ilusiones y fantasías acerca de esa versión del yo que uno quiere llegar a anhelar. Entonces también Saturno tiene una referencia de ese arco iris para ir a materializar el día de mañana, ese arco iris neptuniano. Porque en el hipotético caso que solamente fuese Saturno en Aries sin Neptuno, se puede sentir como un juicio interno, como que ante una acción que no dimos con la talla con uno mismo, ese es el punto, no hacia un otro, que no dimos hacia el objetivo o con ciertos estándares de calidad que buscábamos, sí puede aparecer una crítica, que ahí Neptuno la soslaya. Caso opuesto, si estuviese solo Neptuno en Aries sin Saturno, habría anhelos de realización individual y deseos que son más del orden del arco iris, pero no está la receta de cómo cocinarlos o tampoco está el sostén como para llegar a ellos. Por eso me parece que esta combinación de ambos planetas es tan poderosa, que no la veo antagónica, la veo complementaria justamente. Uno se ayuda al otro. Sí, sí, de acuerdo. Eh, dos temas que has tocado. Uno, iniciaste aquí esta parte de la charla con la estructura, hablando de la estructura y cómo la estructura también manda. Y de alguna manera, si nosotros no nos aplicamos, la estructura se pone a prueba. O sea, un retorno de Saturno, una cuadratura, una oposición del Saturno a Saturno natal, está poniendo siempre a prueba las estructuras que hemos creado. De alguna manera es como si nos cuestionara, ¿esto vale la pena continuarlo en el tiempo? ¿Tengo la capacidad, las herramientas y la disposición de seguirlo sacando adelante? ¿O eh, viene una situación con Saturno mm, haciendo oposición o cuadratura o conjunción que me hace definirme, me define con esa relación, con ese trabajo, con esa empresa, con estos hijos, con estos padres, me define de alguna manera y puedo llegar a poner una distancia o definitivamente la estructura se deshace para crear una nueva estructura o, mejor dicho, entro en una nueva etapa. Es como si el movimiento de Saturno pusiera a prueba.
las cosas que yo consideraba fijas y estables, y al ponerlas a prueba las define. ¿Sí? Eso con ese respecto. Y con respecto a Neptuno, Saturno, me encanta esto que estás diciendo, que es la forma de pronto de ser menos radicales y duros con nosotros mismos. Eh, cuando leemos estos aspectos a nivel psicológico, fijémonos que el solo Neptuno es un anhelo de redención constante y continuo. Se queda, como bien lo mencionas, buscando la olla de oro donde cae el arco iris y, y nunca la encuentra y nunca la encuentra. Y esta es en la fascinación de seguir buscándola. Con Saturno es como si dijera, mira, tienes que ser realista que no hay ninguna olla, y ninguna olla llena de oro. Eh, Tienes que ser realista en el sentido de que los colores del arco iris sí nos están ayudando a poetizar la vida y a entenderla desde otro ángulo. Pero vamos a los hechos. ¿Sí? Y eso puede llegar a ser que Neptuno sí se desilusione profundamente de algo, pero que también diga, de acuerdo, esto es lo que hay. ¿Sí? Y por otro lado, que Saturno también no tenga em, la suficiente capacidad de contradecir totalmente la ilusión, la fantasía, la magia, y que diga, bueno, vamos a darle apertura a lo que no es tan realista y vamos a hacer acá equipo. Es decir, es como de parte y parte. Por supuesto, es en el mundo ideal, porque en el mundo convencional lo que también puede llegar a suceder es una extrema polarización, ¿sí? Entre simplemente me voy a creer solamente en mis visiones y en mis imaginaciones, y a mí Saturno lo termino polarizando y lo termino es simplemente entregándoselo para que otros lo vivan y entonces empiezo a ser crítico con cualquier situación de autoridad que llega desde afuera o de restricción que llega desde afuera diciendo, no, no quieren que yo haga mis sueños, no quieren que yo me realice, o sea, todos están en contra mía. ¿Sí? O bien nos vamos al otro extremo de Saturno en donde negamos profunda y rotundamente cualquier posibilidad de que la vida tenga algo de magia o que tenga algo de mística o de misterio y simplemente nos vamos solamente a los hechos, entonces es el científico recalcitrante que si no me hablan con normas APA y con referencias ni te escucho, ni tienes nada que decirme, cuando en realidad Saturno Neptuno está haciendo un sello, una semilla profunda en donde necesitamos unir ciencia y misticismo, misterio con realidades, fe y esperanza con hechos y actividades. No sé, es como una combinación que es todo un reto, por supuesto, y que precisamente Saturno, al entrar estos primeros meses hasta 1 de septiembre y hacer casi que la conjunción partil con Neptuno, pues es como que estamos intentando a ver de qué sabor viene esto, ¿no? Sí, y también es interesante que al mismo tiempo, y ahora está sucediendo, y va a estar sucediendo también hasta septiembre fácilmente, es un sextil de Saturno y Neptuno para con Plutón en Acuario, que está retrógrado Plutón. Plutón está retrógrado en Acuario hasta el próximo octubre. Entonces aquí Plutón interviene para decir, bueno, ¿cuáles son los anhelos, los sueños en los cuales estás dispuesto a disciplinarte y estás dispuesto a trabajar día a día? Plutón dice, voy a poner todo eso, toda esa energía en un foco, bien a lo Plutón, porque Plutón no distribuye los huevos en los canastos, sino que agarra un canasto y pone todos los huevos ahí, intensifica. Y justamente el hecho que esté retrógrado, lo que permite es darnos cuenta si había un canasto en el que estábamos poniendo toda la energía y todos los huevos, que quizás ya había que dejar de hacerlo, que ya estábamos gastando, hay un dicho aquí, no sé si existe allá, gastar pólvora en chimangos, como diciendo hacer acciones o hacer cosas que no tienen sentido, ¿no? De alguna manera. Porque Plutón sí es una gran invitación a decir, bueno, a ver, en este sueño, en este anhelo, en este objetivo, estás poniendo toda tu energía, pero realmente vale la pena, te va a generar una transformación plutoniana o no. Y para quienes estén sin ese canasto donde poner los huevos, que sería Saturno y Neptuno, los huevos, el canasto es la forma hacia donde se dirige Plutón, qué gran momento para poder redefinir, o definir, mejor dicho,
cuál es ese canasto y no encontrar o comprar el primer canasto que aparezca, porque Plutón está retrógrado. Si estuviese directo, es como que cualquier canasto que aparece, listo, vamos con esa idea, con ese proyecto, con tal de saciar la voracidad de Plutón. Por eso el hecho que esté retrógrado permite esta, esta rectificación hacia dónde poner toda la energía. Y date cuenta cómo aquí se están compartiendo, digamos, energías, porque Saturno es regente de Acuario, es corregente de Acuario, así como lo es Urano. Urano es regente de Acuario, ¿sí? Y los dos están, pues, en aspecto, sobre todo cuando ya Urano entre más a Géminis, va a ser ese aspecto más contundente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el apex de este aspecto, que es Saturno-Neptuno, son los que necesitan labrar algo con esto. Pasado a términos psicológicos, lo que representa ese Plutón en Acuario es como eh, el cambio y la radicalidad de las relaciones interpersonales, los equipos que habíamos hecho. Como, Rafa, tú tienes unos amigos en el colegio y son distintos a los de la carrera universitaria, distintos a los de astrología. ¿Por qué? Porque en la medida en que vas evolucionando, el grupo familiar también, el grupo de amigos va cambiando, se va moderando. ¿Sí? Y si tienes, por ejemplo, un bebé y te vas con tu bebé a los amigos que no tienen bebé, no, nunca van a entender por qué llegas tarde, por qué tienes Mm. esas responsabilidades y entonces empiezan a separarse las amistades. Eso es un poco Plutón en Acuario, como que se empiezan a definir un poco los grupos con los aliados, con los que habíamos trabajado siempre. Y todo esto en pro de tomar una mayor rienda y una responsabilidad en sí mismo, no estar delegando cosas. Es decir, es como si esto estuviera haciendo un cambio profundo en la socialización y el intercambio, Plutón en Acuario. Sí, y justamente también permite, este Plutón retrógrado en sextil, permite rever a nivel vincular en dónde estábamos poniendo una energía que quizá estaba de más o extra, o en qué ámbitos grupales, como bien vos recién los distinguías, estábamos poniendo. Y también qué rol cumplimos. Porque Saturno y Neptuno también tiene la ambición, ¿sí?, de cumplir un rol en el cual el yo está consolidado. Bueno, Plutón en Acuario dice, ¿dentro de qué ámbito lo querés cumplir? Si vas a elegir uno de los ámbitos, vamos con todo. ¿Sí? Porque vuelvo a decir, no distribuye Plutón la energía, sino que la intensifica. Si yo quiero cumplir mi rol como astrólogo, bueno, voy a ir al mundo de la astrología. Quiero cumplir mi rol como amigo, bueno, estaré más con mis amigos de, bueno, de la vida. Más mi rol como hijo, estaré más con mi familia. Como padre, estaré más... Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces no se puede todo al mismo tiempo. Pero ¿quién va a permitir que esta energía también pueda empezar a ser más distribuible? Urano cuando ingresa en Géminis, porque Géminis es justamente quien distribuye y Urano es un acelerador. Urano, el 7 de julio, cuando ingresa en Géminis, va a estar haciendo un sextil para con Saturno y Neptuno. Entonces es bueno, el rol en el cual vos querés consolidarte y tu yo quiere aparecer con cierta investidura y autoridad, te voy a dar más opciones para poder anidar, para poder desplegar. Ahí es donde hay una... este Urano, acá lo vemos, en el grado cero de Géminis, con el 7 de julio, ¿sí? Empezando a hacer ya casi que partir el sextil con Saturno. Y ahí es donde ya también la energía de Plutón desde Acuario también tiene una mayor interacción, un mayor reconocimiento de Urano. Y a esto hay que sumarle que prácticamente Urano entra de la mano con Venus a Sí. Géminis. ¿Sí? Sí, ahí es donde esta parte vincular acerca de qué construir, para qué vínculos grupales y qué vínculos, y cuáles, mejor dicho, es donde empieza a tener eco. Hay una fase previa igual a esto, que es la parte de Júpiter en Cáncer. Ahora estamos en el 7 de julio, ¿te parece Bueno, volver un poquito al 9 de volver junio? sí, sí, Para, sí. sí,
Así no Sí, nos salteamos esa parte. pero sí, antes de irme para allá, aquí ya nos vamos para allá, es como, estaba pensando en el mito de la castración de Urano a Saturno y el nacimiento de Venus. Fíjate que nosotros prácticamente nuestros programas nacieron para darle un sentido a la cuadratura cuando estaba Saturno en cuadratura con Urano y que siempre hablábamos del camino de Venus, porque era la Sí, forma de darle sentido y equilibrio. y equilibrio a ello, ¿no? Y esto me parece muy bonito que en sextil va a entrar Saturno con Urano y con Venus allí de la mano. Es algo así como darle capacidad también al nacimiento de Saturno como edad de oro de los griegos, después de castrar a Urano, después de pues, un Urano en Tauro ha estado supremamente castrado porque no es su territorio. ¿Sí? La creatividad, digamos, está, digamos, no sé, subordinada a la realidad. La creatividad tiene que ver más con procesos mentales. Y eso es algo que yo creo que puede llegar a suceder ahora que Urano entra en Géminis, es como una ampliación de conceptos, no verse atorados y con Saturno, Neptuno, como poder tener capacidades de aterrizaje con Venus, generando hechos, acciones. Yo creo que es un avance tecnológico enorme el que nos trae este aspecto, ¿no? Sí, sí. Ahora sí, devolvámonos a junio, ¿no? El 9 de Sí, al junio. día 9 de junio falta, poquito falta, ¿no? 10 días. Sí, que es cuando precisamente entra Júpiter. Entra Júpiter en Cáncer y se alía con Mercurio en Cáncer, ¿sí? Qué interesante esto porque este Saturno y Neptuno que estaba buscando disciplinar y consolidar su ser, en esta cuadratura, yo creo que el punto débil de esta cuadratura es la tentación de volver a la versión anterior que teníamos, porque es cáncer y es el pasado y es la zona de seguridad. Supongamos que uno está en un proceso de actualización, como una aplicación del teléfono que se actualiza, ¿no? Saturno y Neptuno está avanzando y la barra está lentamente llegando hasta el 100%. Está la tentación desde cáncer de decir, volvamos a la versión 1.0, era más fácil de manejar, tenía menos herramientas, costaba menos. ¿Para qué vamos a actualizar el software si van a aparecer nuevas pestañas, va a tener otras funciones, voy a requerir de mayor tiempo para con el software para poder amigarme con él y entender? No, volvamos al Windows 98. No, un poco una cosa así. Yo creo que esa es la tentación débil de esa cuadratura. El poder volver a que hay una zona segura y una expansión por medio de métodos que funcionaron en el pasado. Y es que aquí hay que ver cómo el hecho de que Júpiter esté entrando en Cáncer está acompañado de Mercurio. Esto es algo muy bonito porque primero que todo le da la despedida Mercurio a Júpiter de haber estado un año en su signo. O sea, prácticamente es que estos días de junio son muy interesantes. Voy a devolverme acá 1 o 2 días, ¿sí? Entonces está Júpiter en el grado 29, en el día 8 de junio, Mercurio en el grado 27, 28. Es como si y ahí estuviera haciendo un proceso de agradecimiento de ¿Mm? las oportunidades, de todos estos cursos, de todas estas interacciones, de toda esta lluvia de conocimiento que trajo Júpiter en Géminis, ¿sí? Y Mercurio, como él es el mensajero de los dioses y siempre tiene, es como el más asertivo de todo el zodiaco, ahí está diciéndole a Júpiter como gracias, mi partner. Sí. Y para saber que al día siguiente Júpiter entra en Cáncer y Mercurio también acompaña esta nueva bienvenida a este signo cardinal. Entonces, esto puede llegar a darnos grandes capacidades de poder interconectar lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo y poderlo verbalizar de alguna manera, darle contexto, ¿sí? Compartirlo, exactamente, Compartirlo. compartirlo. Compartirlo y escuchar, porque Mercurio también escucha, las experiencias ajenas sobre procesos ajenos, el cual podemos identificarnos y también podemos seguir un camino parecido, ¿sí? Tomarlo como herramienta. Yo creo que justamente esta cuadratura
vibrando alto, lo que permite es que este proceso, Saturno y Neptuno, que pareciera ser que es muy como en soledad, muy solitario, muy uno con uno mismo, pase a expandirse Júpiter dentro de un grupo de personas que estén con intenciones similares, que eso es lo que hace Cáncer, justamente familiarizar las energías y las intenciones. Y al mismo tiempo darnos la oportunidad de escuchar, estoy en este proceso, pero me viene el consejo de tal persona que pasó por lo mismo, que pasa por situación similar o que está en lo mismo y ahí es como que podemos unir ciertas fuerzas. Yo creo que es el gran mensaje de esta cuadratura, de no quedarse ni polarizado en lo individual, ni tampoco mimetizarse y quedarse absorbido por lo que hacen los demás o volver al Windows 98, ¿sí? Sino que justamente la magia de esta cuadratura es hasta incluso eh, la capacidad de darle hábitos a las conductas saturninas. Recordemos que Cáncer repite, repite, es la función energética, repetir. Júpiter va a expandir esa repetición, Mercurio va a procesar y el por qué es esa repetición de hábitos, Mercurio es el por qué, Júpiter es el para qué, están aliados, entonces le dan justamente un sentido al proceso individual de Saturno y Neptuno en Aries. Entonces, el para qué, aparece como esa, esa luz en el horizonte que dice, para esto es que estás haciendo lo que haces. Por acá es el camino. Esta es la magia de esta cuadratura. Y retomando lo que acabas de decir de la comunicación mercurial, uno de los principales factores de un Mercurio en Cáncer es aprende a escuchar tus emociones, Ujú. aprende a escuchar tu sentir. Entonces, yo diría que también es muy importante en todo este proceso ponerme en el tema, ¿y yo qué siento con esto? ¿Me gusta lo que está pasando? ¿Me disgusta? ¿Es para mí? ¿Tiene algún sentido para mí? Todo eso es como la posibilidad con un Mercurio allí de hacer un discernimiento interno. Y más que hacer procesos mentales, racionales, es hacer un proceso de corazón. ¿Me identifico realmente con esto? ¿Me siento en casa con esto? ¿Sí? Eso, si me siento en casa y si me nutre, ¿sí? Si me está alimentando esto que estoy haciendo o no. Porque ahí, si es que no nutre, Cáncer ejecuta la función de excluir la energía y quitarla por fuera del caparazón del cangrejo. Y ahí eso deja de ser una repetición, porque no estaría nutriendo. Sí. Además, Rafa, todo lo que entra en grado cero de cáncer, eh, pues es la medianoche, es el alma humana, es el punto de manifestación de lo espiritual a lo material. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, son grandes momentos de hacernos cuestionamientos profundos para encontrarle sentido a los procesos que hemos venido trabajando todo el 2020, 20 20 24. Hicimos muchas cuadraturas entre Júpiter y Saturno, una en retro, otra Saturno en retro, Júpiter directo, después Júpiter retro, Saturno directo. Y este es el momento donde se hace la resolución final de esas tres cuadraturas de Saturno con Júpiter Sí. y se hace en el punto de manifestación canceriano y en el punto del sentido. Por qué hablo del punto de manifestación canceriano? Porque fíjense en ustedes que cuando algo cobra sentido en tu vida, algo cobra sentido en tu vida, inmediatamente ya el resto es fluido para que se manifieste. El resto ya se hace, deja de doler y cobra vínculo, cobra sentido y va para adelante. Eso es uno de los temas que viene a ser de la cuadratura Saturno-Júpiter en el grado, en los primeros grados de cáncer. Entiendo eh, por qué esto se puso de esta manera. Entiendo el color de las cosas, entiendo el contraste y me deja de doler por un lado y puedo llegar con el sentido, a abrir ya un espacio de manifestación a este proceso. Entonces son tomas de decisiones radicales, importantísimas. También miremoslo en el término que desde el 2020 hemos estado haciendo pruebas de una nueva visión y nuevos paradigmas con la conjunción de Júpiter-Saturno que se hizo en diciembre del 2020 y que en este momento de la cuadratura final en signos cardinales
Es como si ya tuviera argumentos de fondo para decir cuál es la dirección que realmente debe tomar esto, hacia dónde es que debo dirigirlo. Sí, también hay un momento en el mes de junio que es muy interesante, hacia el día 28, porque Saturno-Neptuno, de estar haciendo una cuadratura con Mercurio, pasa a ser un trígono con un Mercurio que ya estará en el signo de Leo. Entonces, justamente, día 28 en adelante, unos días luego, la semana luego, después del 28, es el momento en el cual se pone en evidencia y se echa a luz a aquellos procesos de Saturno y Neptuno que fueron acompañados por Cáncer. Es decir, aquello que me dijo la otra persona acerca de su proceso, que lo hemos compartido, que hemos sentado en tribu alrededor del fogón hablando de esas historias y procesos individuales de cada uno, cobran una visibilidad con el Mercurio Leo. Un Mercurio Leo justamente lo que viene es a echar luz a toda la parte inconsciente canceriana que se venía repitiendo. Vendría a ser la presentación final del producto. Entonces me parece que es un gran momento de claridad, sobre todo. Gran momento de claridad. Ese Saturno y Neptuno también, Mercurio les está diciendo, muestra al mundo lo que tienes para exhibir acerca del proceso en el que estás, en el proceso individual en el que estás. Es hora de que los demás sepan de que podés poner límites, de que no necesariamente vas a decir que sí a todo por quedar bien, de que tenés tu propia autonomía. Es el momento de mostrarlo, es el momento de que los demás se den cuenta, que tu entorno se dé cuenta, que cuando lo comunicas se dé cuenta. Es el momento hasta incluso de darle claridad a las ideas y darle creatividad. Me encanta eso. Y acá estás tocando un tema importantísimo, Rafa, porque estos planetas que son lentos, Saturno, pues finalmente pues es lento, pero es términos humanos, tiene ciclos de 29 años, Neptuno en cambio de 164 años, ¿sí? Pero son planetas que para darle expresión humana, al momento en que son tocados en aspecto por planetas rápidos como Mercurio, que en un año da toda una vuelta, ¿sí? Como Marte, que en 2 años da toda una vuelta, o como Venus, que también en un año da toda una vuelta, es como que empezar a tener las capacidades humanas de aterrizar la nueva energía. En este caso, la nueva energía son los nuevos tiempos y los nuevos imaginarios y los nuevos anhelos de redención. Eso dice Saturno-Neptuno en Aries, en los grados, en los primeros grados. Entonces, al momento de pasar en un trígono con Mercurio, es como tener capacidades, medios de comunicación, interacción, escucha, empatía, posibilidad de irradiar lo que yo estoy leyendo de los nuevos tiempos. Lo que cada Ahí uno va. de nosotros lee de los nuevos tiempos es como si tuviera la capacidad de mostrarlo. Bueno, sí, justamente es el momento de leerlo desde una visión nueva, ¿sí? Leo, además del corazón, rige la vista justamente porque hace consciente lo inconsciente. Entonces me parece que es un gran momento para grandes insights, grandes epifanías, a ver, de poder confirmar con uno mismo que está en la senda y en el camino adecuado que se propuso Saturno del último 25 de mayo que ingresó en Aries. ¿Sí? Es como si Leo le diese esa validación y le dice, esto que estás haciendo es lo que estás sumando a tu yo soy. ¿Sí? Tu yo soy ariano y leonino que adquiere mayor conciencia como tal. Rafa, un resumen hasta ahora de las fechas importantes que has dicho que tú tienes ahí anotadas. En un principio, pues el 25 de mayo que ya tuvimos, que fue la entrada de Saturno en Aries. ¿Sí? Saturno en Aries que conjuncionó a Neptuno que ya había ingresado fines de marzo en Aries. Funciona Neptuno, correcto. Sí. Exacto. Y Eh, hacia lo que es el día 9 de junio empieza a hacerse más partir lo que es la cuadratura para con Júpiter y con Mercurio en Cáncer. sí, Júpiter, Mercurio que están en conjunción, que entran en cuadratura con Saturno en Cáncer el 9 de junio. Y la siguiente fecha, que El es la del 28. 28 de junio, el trígono
Estamos hablando siempre de Saturno y Neptuno. Para con Mercurio en Leo. Sí, que estés con Neptuno también aquí. Ujú, Y el 7 de julio, ujú. la verdad me Vamos con el sorprende y 7. admiro cómo haces para escribir con el cursor. Yo no podría. No, No no, se me no, entendería tengo mi nada. trampita, es un esferito, es un esferito. Ah, tenés el Sí. bolígrafo. Ah, pensé que era el cursor del mouse. Por eso No, decía, ¿cómo ah, haces? ah, ah. Está bien, está bien. El 7 de julio, que es el El 7 sextil del de Saturno y 7, Neptuno para con Urano en Géminis. sí, que es Saturno-Neptuno con Urano, o sea, Neptuno y Saturno en conjunción, ¿sí? Y esto es muy bonito porque es claro, es un sextil que tiene con Urano y con Venus, que están en Sí, con Urano conjunción en Géminis. en Géminis. ¿Sí? Este es un aspectazo. Ese aspecto además, bueno, como está respaldado por Venus, a mí me encanta esa bienvenida que le da Venus a Urano en Géminis, ¿no? Es como un Sí, aval. además le permite también a este Saturno y Neptuno ser más curioso y dentro de ese camino que se propone de escalada, poder encontrar algunos atajos a los Géminis, poder encontrar rutas alternativas. Supongamos que este Saturno y Neptuno se encuentra en ese camino en un embotellamiento y es como que puede encontrar una ruta alternativa con este Urano y Venus en Géminis y también formas distintas de hacer las cosas y capacidad de versatilidad ante inclemencias que pueda aparecer en la ruta, ¿sí? Y hay Inclemencias otro de factor tiempo. ahí con los Géminis, es que los Géminis habían estado con un Saturno en Piscis en cuadratura, ¿sí? Claro, ahí Es va. decir, de alguna Ujú. manera habían sentido como una presión social, una presión del deber ser, una presión del tiempo, y entonces eso hace que la capacidad geminiana de buscar nuevas alternativas, de jugar con la vida, de la expresión, se hubiera visto frenada y coartada. Y en este momento ya con ese sextil es como empezar a sentir que aquella negativa que tenía de la figura de autoridad de repente me empieza a hacer guiños y me empieza a decir, vamos que sí, tú puedes, inténtalo, a ver qué te sale, a ver cómo te sale entonces, ¿sí? Entonces, de Sí. alguna manera vuelve, es como si Urano en Géminis con Venus vuelve a recuperar el chiste, el juego con la vida, la El posibilidad alma de niño, el alma sí, de de niño. probar algo, de permitirse hacer prueba y error, de que Saturno se permita probar algo y de alguna forma fallar y no juzgarse, saber de que está probando algo con la gran posibilidad de que no funcione. Pero justamente para saber de que eso no funciona, pero para saber que no funciona, primero hay que probarlo, ¿sí? O sea, Saturno tiene que dar por validez los hechos a partir de actos reales. Y justamente el acto real es probar algo que no funciona para ya poder descartarlo. Si no, son suposiciones. Acuerdo. ¿Qué sigue ahí en tu calendario de fechas, Rafa? Y ya nos vamos al 9 de agosto como fecha importante, que va a estar la oposición. Marte estará en Libra haciendo una oposición con Saturno y Neptuno. Mm, Alcanzan a tener. Entonces, fíjate cómo, claro, esto es lo que les digo que son los planetas interiores los que empiezan a dar vida a los nuevos tiempos. Entonces, seguramente en el 9 de agosto 9 de agosto. vamos a tener ahí también unos eventos muy marcianos. Sí, Sí, yo considero que en esta oposición, como viene desde Libra, Marte lo que va a conquistar es el equilibrio y el punto medio del trabajo de Saturno y de Neptuno. A ver, si uno venía haciendo un trabajo en el cual estaba ultra severo, ultra disciplinado o ultra contraído, justamente lo que está en la propuesta es de accionar buscando un punto medio. Y si por lo contrario uno estaba como echado a menos, o estaba con poca voluntad, o estaba más tirado, justamente aparece el equilibrio del combustible de Marte para poder optimizar todo eso. Ni mucho ni poco. Es un poco la propuesta de esto.
que también muchas veces una oposición Saturno-Marte se ve como un freno a mano. Para quienes tenemos en nuestra carta natal Saturno y Marte opuestos, siempre que se da eso en el cielo, es una gran oportunidad para hacer de que ambos planetas puedan encontrar la alianza entre ambos y que no funcionen como entes polarizados o separados, ¿sí? Porque a mí me pasa, yo tengo Saturno, bueno, Saturno-Plutón enfrente a Marte, Saturno en la final enfrente a Marte, y hay muchas veces que para accionar algo, por más que en mi caso tenga un Marte en Aries, necesito saber de que están todas las condiciones dadas y que hay ciertas seguridades, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Aquí está Neptuno. Entonces, para que Marte actúe, Saturno tiene la voz de Neptuno que le da la ilusión de que sí puede correr el riesgo. Porque Neptuno termina diluyendo un poco las barreras saturninas. Entonces permite que ese Marte en Libra actúe más, pidiendo menos permiso. Sí. Hay además una energía doble acá, ¿no? Marte rige a Aries y Saturno está exaltado en Libra, En, ¿sí? sí, Entonces, es sí. decir, a lo que voy con esto es que aquí hay es como si existieran puentes de interlazo entre energías. Es como si uno le contara, es como si Marte le dijera a Saturno, oye, estás en mi territorio, amigo mío, ¿sí? Y viceversa Saturno a Marte. Entonces puede ser complementario de alguna forma, pero hay algo que me llama mucho la atención de este 9 de agosto y es que em, se perfecciona la cometa en el cielo con Marte, lo cual seguramente todos los focos de guerra que hay en este momento en muchos de nuestros países, es como si esto ayudara también a tener algún tipo de evidencia o resolución o poner mucho más en temas diplomáticos y sociales el proceso que se está viviendo y de pronto de una vuelta de tuerca, eh, procesos que han estado estancados hasta ese momento. Em, pues es un Sí, aspecto de todas formas debería de bonito, ser la ¿no? oportunidad para resoluciones diplomáticas. Podría llegar a ser. Sí. Y eso incorporado a nuestra vida individual es la gran oportunidad, lo que son los principios de agosto, para poder resolver de forma diplomática situaciones que teníamos en tensión con nuestro entorno o con ciertos vínculos, ¿sí? El tema es que, Pero, ¿cómo se resuelven? eso, allá. Disculpa, esas situaciones diplomáticas. Primero, delimitando cuál es la prioridad de uno para con uno mismo, Saturno, ¿sí? Y darse el permiso a poder sentir que uno tiene sus propias prioridades sin culpa. Y eso lo da Neptuno, ese permiso, a esa licencia de poder soñar con que eso sí es posible. Una vez definidas esas pautas, Marte actúa en consecuencia para llegar a un acuerdo. Pero primero tiene que estar definido todo el trabajo que venimos hablando, que viene haciendo Saturno desde el 25 de mayo. Si no, es como, si no está definido, a ver, supóngate que yo tengo un pleito contigo. Si yo no estoy definido desde mi Saturno y mi Neptuno cuáles son mis prioridades, qué es a lo que yo apunto, ese Marte en Libra, en vez de salir como un acuerdo entre nosotros, va a salir disparado a atacar. A eso me refiero. Pero porque no está ese ser consolidado, ese yo consolidado, o ese yo preparado para salir al encuentro del acuerdo. ¿Sí? Me hace acordar un poco la frase, recordame la que siempre dice nuestro querido Alejandro Lodi, que es más fácil empuñar un arma que hacer las paces. Algo así es, ¿eh? No lo recuerdo bien, ya la voy a Sí, recordar. sí, Como sí, que es sí, sí, sí. más fácil, bueno, empuñar justamente un gatillo, un arma, que estrechar la mano. Bueno, no recuerdo la Mm, frase, pero va por ese lado. Me mm, hizo acordar a eso. sí. Qué bonito esto que mencionas de la claridad con nosotros mismos, ¿no? De los límites Ujú. propios. Y también le sumaría otra cosa que tanto aspecto de transpersonal metido en la oposición Saturno-Marte, que también menciona que
que las salidas tienen que ser algo no pensado, no vivido, algo diferente, algo descabellado incluso, ¿no? Algo salir de Bueno, los acá estamos parámetros. dando con un punto, claro, clave, que es el trígono entre Marte en Libra y Urano en Géminis, ¿sí? Entonces es buscar alternativas nuevas, diferentes, formas de acuerdos diferentes. También es una gran oportunidad para ir a la conquista, palabra marciana, de vínculos nuevos. ¿Sí? De vínculos novedosos. Posiblemente para esos momentos uno dice, no, con este tipo de personas yo nunca me relacionaría porque es muy diferente, porque no encuentro no encontraría nunca el complemento. Acá sí da la oportunidad de abrir las puertas a relaciones de cualquier índole con otras personas que al fin y al cabo era la otra cara de la misma moneda que somos. Ese complemento, esa pieza del rompecabezas que no tenemos y el otro tiene y viceversa. Entonces yo creo que para gestar nuevos vínculos, este trígono Urano-Marte de los primeros días de agosto, del 9 de agosto, es el 7, 8, 9 de agosto, es buenísimo. Bien, ¿qué otra fecha tienes por allí? Hasta acá llegamos, Hasta aquí hasta llegamos el recorrido hasta porque agosto. ya Saturno, a ver, sí, hay dos fechas acá interesantes y es cuando Saturno se pone en retrogradación que termina siendo más o Ah, ok. menos el 7 a ver, acá lo ponemos, acá, el 14 de julio. 14 de julio, o sea, Saturno va a llegar hasta el grado 1,58, o sea, casi al 2 grado, casi al grado 2, 1,56. Y ahí empieza a devolverse para Pisces, Hacia Pisces. hacia Pisces, y eso puede también ayudar a que la oposición Saturno-Marte con un Saturno retrógrado sea un poco menos radical. Pero también hay otro tema, y es que Júpiter ya empieza a salir del orbe de la cuadratura con Saturno. Entonces, también empieza ya como a distensionarse y a encontrar salidas de desarrollo a conflictos que han estado marcando el 2024 y el 2025, ¿no? Sí, este Saturno que empieza su proceso de retrogradación allá por mediados de julio, es justamente como para, a ver, es cuando el automóvil de Fórmula 1 entra a boxes, le hacen los ajustes que son necesarios para que pueda seguir su ruta. Es un poco frenar el proceso, hacerse a un lado de la carretera para verificar que el automóvil esté bien de aceite, esté bien de gasolina, estén los vidrios limpios, bueno, que esté todo en orden. Perfecto. Y finalmente, como Saturno va en retrogradación, pues se va a devolver a Pisces. Vamos Sí, a que eso es tener, más hacia septiembre. creo que el 1 de septiembre, ¿no? Creo Sí, que ahí. acá. Sí, el Ahí primero de está. septiembre. Justo, justo, Ujú. sí. 1 de septiembre, ahí ya se devuelve a Piscis, en el cual vuelve este Saturno a cierta fase anterior, a cierta fase de 12, a, a poder comprender de que los límites no son para con todo. Piscis es el todo. Saturno en Piscis le pone un borde a todo. Entonces, ahí es donde puede incluso tener mayor noción del proceso que hizo en Saturno en Aries, que sí es en conquista de algo puntual y no de un todo, porque si no queda desdibujado. Finalmente vamos a tener el ingreso contundente de Saturno para febrero del 2026, ¿no? Febrero, ya para febrero, bueno, Urano también va a ser de las suyas, en noviembre se devuelve a Tauro y en febrero también ya definitivamente se entra en Géminis, pero ya si nos vamos al otro año, el 2026, tenemos ahí por la fecha, sí, es mediados de, Sí, de acá ya febrero. estoy entrando. Ah, Esto ahí va a está, ser, acá justito. está. Sí. Esto va a ser el 13 de febrero. 13, El 13 13 de de febrero. febrero ya tenemos a Saturno que vuelve a ingresar en Aries. Y ahí Luego sí ya, del... definitivo. Ahí sí ya, Ahí ya sí. definitivo. Exacto. Ahí ya Sí. definitivo.
Y Pero por lo pronto tenemos estos primeros pasos correcto. Que, interesantes. que son tan interesantes y por eso quisimos hacer un programa dedicado a estos primeros pasos, porque si estás despierto en estas fechas, es que es, eh, junio, julio, agosto y septiembre. Como atención a lo que está sucediendo, que la vida me está poniendo frente, porque eso es la entrada de los nuevos tiempos, lo que se va a hacer de ahí en adelante por 2 años y medio con un Saturno en Aries, y que en la medida en que yo esté atento a lo que la vida me está dando y pueda tomar decisiones contundentes con ello, seguramente pues va a ser un camino más con mayor sentido de todo lo que va Ujú. trayendo la vida en esos momentos, ¿no? Sí, 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 sí. Así estamos con este Saturno que está en su flamante ingreso desde el día 25, del último domingo. Sí. Hoy es jueves, Acá, desde el último domingo. acá Ujú. están diciendo que dice Negrito, que Negrito, que dónde anda Negrito, que si está por ahí, que Acá viene para ya despedirse. Estuvo acá atento, ahí acostado en la cama, eh, escuchando todo el programa. Y bueno, para, para ya saludarlos ahí, a los dos. Ahí se le ven los ojos. Ahí estamos. es- Bueno, Rafa querido, te luce mucho también tu peluqueado. Ah, A verte bueno, así tan le activo. estamos poniendo onda al tema. Maravilloso. Con un Saturno pasando por encima de tu Sol, porque por Le falta supuesto, un poquito, pero sí. Le faltan unos 8 grados todavía, pero bueno. sin embargo, eso es como cuando eres Tampoco. cosquilloso en los pies, te tocan la parte de abajo y ya empiezas a sentir. eh, ahí va, ahí va. Entonces tenemos para la próxima luna llena, para el próximo jueves. Nos vemos entonces el próximo jueves 5 de junio. Nos vemos para hablar de la luna llena, ¿eh? En Sagitario. La luna llena Sagitario. Claro que sí, En Sagitario, que lo haremos signo a signo. signo a signo. Muy bien. Perfecto. Querido, Tú estás con un curso corriendo ahora, ¿cierto? sí, sí, ¿O por tengo correr? el sábado 7 de junio, inicio un curso que tiene que ver con Plutón, que tiene que ver Ah, con los procesos de transformación, renovación, con los ritos de iniciación y de paso, en donde cerramos etapas y abrimos unas nuevas. Entonces, sí, están cordialmente invitados. Son 3 sábados. Es el 7, el 14 y el 21. 10 de la mañana Colombia, 17 horas España, 12 horas Argentina, 11 horas Chile, 9 horas México. ¿Sí? Son tres sesiones a las cuales pueden asistir directamente comprando el curso o inscribiéndose a la membresía total, en donde tienen acceso a todos los cursos y a todas las interacciones en vivo. perfecto. Yo por mi parte, por las próximas semanas tendré novedades para ya definir en qué fecha, sea fines de noviembre o diciembre, estoy en Bogotá para estar Oh, haciendo alguna actividad junto a Juan Carlos, para ya estar teniendo ahí, fechas ahí, certeras. ahí les tengo seguramente en la próxima luna llena vamos a hablar una sorpresa que les tengo a las personas acá de Bogotá, que voy a empezar a hacer unos eventos presenciales en una casa en el barrio ¿Ah? Polo Club, sí, que seguramente va a ser la misma casa que vamos a utilizar para Que el evento vayamos que a acabo. hacer algo allá por fin de Sí, año. ya después se las muestro. Trabajo en ello y espero Ah, ok, en bueno, bueno, 7 días bueno. hablar un poco Me acabo de más. enterar. Sí. Gracias, querido Rafa. Muy bien. Bueno, querida audiencia, muchas gracias a todos los que siempre están, a todos los que ven nuestros videos, sus hermosos comentarios, que los leemos a todos, y un gran abrazo a ti, querido amigo. Abrazos y saludos a mi negrito querido. Acá está escuchando los saludos, los está devolviendo.